Muy buenas tardes a todos nuestros espectadores. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a un estudiante de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, ya que como sabemos, semanas anteriores ellos estuvieron realizando sus jornadas de práctica en las distintas escuelas del municipio de Saltillo. Y con el fin de conocer un poco más sobre esta labor de los estudiantes, nos encontramos el día de hoy con un estudiante de dicha institución. Muy buenas tardes, es un gusto tenerte en este programa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Podrías hablarnos un poco más de ti? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Mi nombre es Alan Rodolfo Reyes Aguirre, tengo 19 años y soy estudiante de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila en la licenciatura en Educación Primaria. Soy originario del municipio de Ocampo, Coahuila, y estoy aquí porque desde niño siempre tuve el deseo de ser maestro. Siempre sentí muchísima admiración hacia todos mis maestros de primaria, secundaria e incluso otras etapas como la preparatoria, y fue algo que nació dentro de mí. Yo desde niño dije voy a ser maestro y actualmente, gracias a la ayuda de mis padres, estoy cumpliendo ese sueño de estudiar en una hermosa institución como es la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Como estudiante, yo siento que soy una persona responsable, honesta y que disfruta lo que hace. En cuanto a tu jornada de práctica, ¿cómo te sentiste? Tengo entendido que durante este semestre llevaste a cabo 2 jornadas de práctica. ¿Cómo te sentiste en ellas? ¿Cómo era tu grupo, tu relación con tu tutora? ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Así es, llevé a cabo 2 jornadas de práctica en este semestre. En el semestre anterior llevé a cabo una en el mes de diciembre. Durante este semestre la primera la llevé a cabo en el mes de marzo y la segunda jornada la llevé a cabo en el mes de mayo y los primeros 2 días del mes de junio. Me tocó practicar con el grupo de cuarto grado en la escuela anexa a la normal. Era un grupo muy bueno, tenía 25 alumnos y mi tutora, tuvimos muy buen contacto. Ella se prestó a todas las actividades que yo realizaba, incluso llegó a brindarme su apoyo en algunas actividades que yo podía realizar con respecto al uso de distintos materiales que había en el salón. Los alumnos también mostraron muy buena disposición al trabajo y pudimos realizar muchas actividades de buena manera. Al principio yo me sentía con muchos nervios porque era una escuela nueva, no conocía a mi grupo, no conocía a la tutora que iba a tener, pero cuando llegué me recibieron muy bien, los alumnos se portaron muy bien, la tutora también se puso a la disposición y me apoyó en todo lo que pudo, algo que estoy muy agradecido con ella, y fue una experiencia muy bonita para mí haber practicado en esa escuela. Y creo que pudimos establecer una muy buena relación y formar un buen ambiente de trabajo dentro del aula. ¿Y con los padres de familia hubo algún tipo de contacto o únicamente con los alumnos y la tutora? Principalmente hubo más contacto con los alumnos y con la tutora, pero a la hora de salida, como los padres entran a la escuela para recoger a los alumnos, había alguna madre de familia o incluso padres que se acercaban a preguntar si llevaban tarea o cómo se había portado el niño, pero fueron pocas veces. ¿Se llegaron a presentar alguna situación problemática o dificultades durante esta jornada de práctica? Siento que no se presentaron muchas situaciones problemáticas. Algunas que se llegaron a presentar tenían relación con los eventos que se realizaban de manera general en la escuela o las clases especiales en las que estaban inscritos algunos alumnos, ya que afectaban la realización de las tareas y muchos alumnos se atrasaban y no podían seguir o ir al mismo ritmo que sus compañeros. También creo que una situación que me generó algunas dificultades para llevar a cabo algunas clases era el incumplimiento de tareas y de materiales por parte de algunos alumnos, por lo cual yo llevaba en algunos casos, en el caso de que se necesitara material, llevaba extra para poder otorgarles y que no se pudieran atrasar las tareas.
¿Cómo crees que fue tu desempeño durante esta última jornada de práctica? ¿Cuáles crees que sean tus áreas de oportunidad y cuáles crees que sean tus fortalezas? En cuanto a las fortalezas, yo creo que pude elaborar material didáctico creativo que llamó mucho la atención de los alumnos e incluso en algunos casos ellos llegaban a manipular ciertas piezas, lo que les llamó mucho la atención. Pasaban al frente, tomaban el material o incluso algunas frases o impresiones las pegaban en los carteles y eso generaba mucha ilusión en ellos y los motivaba a participar. E incluso había algunas veces en las que todos levantaban la mano queriendo pasar al frente para participar en la dinámica o incluso realizar algunas actividades más simples como ayudar a pegar un cartel o a despegar. Para la participación utilicé también una tómbola, a la cual le llamé la tómbola mágica. Le daba vueltas y traía 25 pelotitas adentro, cada una con el número de lista de los alumnos. La bolita que saliera era el alumno que iba a participar y los alumnos se emocionaban mucho cuando giraba la tómbola porque estaban ansiosos de ver quién era el alumno que iba a salir afortunado para participar. Otra cosa que considero una fortaleza fue el dominio de los contenidos. No tuve ninguna dificultad a la hora de explicar los temas vistos durante esta jornada y también que utilicé distintos recursos como la tecnología. En este caso el salón contaba con una pantalla e hice uso de ella para poder proyectar videos y que la explicación del tema fuera más llamativa, que contara con personajes animados para que los alumnos pudieran prestarle mayor atención y se enfocaran más en el tema. E incluso se mencionaban, ya sea por parte del video o parte de la explicación mía, algunos ejemplos relacionados con su contexto para que pudieran conocer y no tener dificultades a la hora de comprender el tema y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Con respecto a las áreas de oportunidad, creo que la principal fue el manejo de los tiempos, ya que algunas de las actividades que realicé tomaron un mayor tiempo del que yo tenía previsto en mi planeación. Algunas veces las actividades de cierre no se veían completamente o si se tenía que elaborar un producto al final, se los terminaba encargando de tarea. Creo que esa es la principal área de oportunidad que tengo. Otra que considero sería un área de oportunidad sería el control de grupo, principalmente en algunas actividades como las que se realizan en equipos, ya que ellos están platicando, jugando y muchas veces se distraen. O cuando entran del recreo, también es una situación en la que los alumnos tienden más a distraerse o a querer jugar, continuar realizando las actividades que ellos estaban haciendo en el recreo. Y creo que esas serían las principales áreas de oportunidad que se me presentan. Muy bien, y para preparar todo este proceso de la práctica, ¿qué realizaste antes? Y de igual manera, cuando terminó todo el proceso de la jornada de práctica, ¿cómo actuaste? ¿Qué acciones realizaron después de la práctica? Bueno, durante la práctica realicé todas las actividades que comenté anteriormente, pero para poder llevarlas a cabo, tuve que asistir 2 días a observar todo el contexto de la escuela, del aula, cómo era la relación con los niños y con la maestra, qué estrategias utilizaba la maestra para que el trabajo pudiera llevarse de buena manera. Esta jornada de observación se llevó a cabo en el mes de abril. Los días 26 y 27 fueron 2 días que estuve observando al grupo, viendo las estrategias que se llevaban a cabo, las tareas que ellos solían realizar. Y en base a eso, yo comencé a elaborar mis planeaciones. Fueron 9 sesiones las que estuve trabajando con el grupo, ya que una de ellas era consejo técnico escolar, por lo que los alumnos no tuvieron clases. Únicamente se realizaron 9 sesiones de matemáticas. Después de elaborar las planeaciones, tuve que realizar mi cuaderno de notas en el que describía qué actividades se iban a llevar a cabo, el material que se iba a utilizar y posteriormente elaborar. Después de eso me presenté en la escuela anexa para llevar a cabo mis 2 semanas de práctica y después de eso se llevó a cabo un análisis en la escuela normal donde cada uno de los alumnos se autoevaluó
viendo qué fortalezas teníamos y qué áreas de oportunidad presentamos y cómo podríamos mejorarlas para que en futuras prácticas podamos superar esos pequeños errores y mejorar como docentes. Ya una vez que analizaste todo esto, ¿qué habilidades crees que tienes como docente? Descubrí que soy una persona que tiene paciencia con los niños. Yo fui paciente con ellos al explicarles los temas en el caso de que no entendieran. Buscaba otras formas de ayudarlos en caso de que el tema no fuera del todo claro para ellos. E incluso llegué a modificar algunas planeaciones para que las actividades pudieran realizarse de manera correcta y los alumnos pudieran entender lo mejor posible el tema. Dichas adecuaciones se anotaron en la parte de abajo de las planeaciones, en el apartado de observaciones. Otra cosa que descubrí es que disfruto mucho lo que hago. Disfruto mucho el proceso de ir a la escuela, trabajar con los alumnos, conocer nuevas estrategias de trabajo que me brindan mis docentes. Y también me di cuenta de que necesito mejorar en muchos otros aspectos, principalmente en el manejo de los tiempos. Y en otras actividades como la aplicación de actividades reflexivas para que los alumnos puedan comentar el tema y sus aplicaciones en la vida cotidiana, pero esto va de la mano con el manejo de los tiempos, ya que muchas veces las actividades de desarrollo se realizan en un tiempo mayor al establecido, por lo cual no hay tiempo suficiente para llevar a cabo las actividades del cierre de la clase. Ahora, centrándonos en una asignatura en específico, en este caso vamos a escoger matemáticas. ¿Cuáles crees que sean tus áreas de oportunidad y tus fortalezas? Creo que en la asignatura de matemáticas las áreas de oportunidad y fortalezas son muy parecidas a las que mencioné anteriormente. En matemáticas utilicé material muy llamativo para los alumnos. Se vio el tema de las fracciones equivalentes, por los que llevé representaciones de fracciones en forma de pizza y también algunas tarjetas que indicaban distintas fracciones que iban desde el entero, los medios, hasta los décimos. Pegaba yo diferentes tarjetas en el pizarrón y los alumnos pasaban al frente a representar dicha fracción con ayuda de las pizzas. Creo que esa fue una fortaleza dentro de la asignatura de matemáticas, el establecer y llevar a cabo actividades con material llamativo para los alumnos. El dominio de los contenidos también fue una fortaleza, ya que no tuve dificultad a la hora de explicar el tema o de poner algunos ejemplos para que los alumnos pudieran comprender de manera más clara los contenidos que se estaban viendo. En cuanto a las áreas de oportunidad, aquí se pudo ver reflejado la falta de control de tiempo, ya que muchas veces las actividades de desarrollo se llevaban a cabo en algún tiempo mayor al que se estableció y no había tiempo para realizar las actividades de cierre que permitieran una reflexión por parte de los alumnos, ya sea para ver qué aprendieron hoy, cómo lo aplicarían en su vida cotidiana o qué otra solución o estrategia podrían utilizar para resolver de manera más rápida situación problemáticas que se estuvieron viendo. Vamos a ver una pregunta un poco reflexiva. Si tú fueras el actual secretario de Educación en nuestro país, ¿qué acciones llevarías a cabo para mejorar el proceso educativo dentro de las escuelas? Yo establecería un programa que ayudara a los alumnos con rezago a mejorar. Esto no lo mencioné anteriormente, pero también fue una situación que generó problemas con ciertos alumnos, ya que, como recordamos, años anteriores se presentó la pandemia del COVID-19, algo que afectó al mundo entero en muchas circunstancias, principalmente en la educación en este caso. Muchos alumnos cuentan con un rezago y no logran comprender temas avanzados porque batallan a la hora de realizar operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación, división, lo cual no les permite avanzar y aprender nuevos contenidos. Creo que esa sería algo que yo
promovería en las escuelas realizar actividades que ayuden a los alumnos a aprender eso que les falta o en dado caso a fortalecer esos conocimientos. Ya para finalizar, ¿cómo evaluarías tu desempeño en esta última jornada de práctica? Centrándome en una escala numérica, yo me calificaría con un 9, ya que siento que me fue muy bien en estas jornadas de práctica, en esta última principalmente. Creo que pude establecer actividades más adecuadas de acuerdo a los contenidos y de acuerdo a los intereses de los alumnos, llevar material llamativo. En cuanto a otras jornadas de práctica también, el control de grupo fue aumentando. Ahora pude establecer dinámicas más acordes que me ayudaran a trabajar este punto, como el semáforo de la conducta. También tuve un mejor dominio de los contenidos, ya que no presenté tantas dificultades y noté que los alumnos no batallaban tanto en realizar las actividades establecidas. Pero siguen habiendo algunos puntos que debo mejorar, como es el control de los tiempos y otras situaciones como la aplicación de actividades reflexivas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por comentarnos cómo fue tu participación y cómo se lleva a cabo todo este proceso de la práctica en las escuelas primarias. Fue un gusto haber estado con ustedes, me despido y nos vemos hasta la próxima.